Bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco más en el siglo XX y hablar de una aparición muy poco conocida, Tre Fontane. Tre Fontane, que quiere decir tres fuentes, es uno de esos casos de apariciones no aprobadas formalmente, pero con culto permitido. Digamos, una cuasi aprobación, que se puede inferir por medidas y gestos de algunos papas hacia el vidente y hacia el lugar. Porque hay que tener en cuenta que Tre Fontane ocurrió en Roma. Y uno de tales indicios es la benevolencia mostrada por el Papa Pío XII, reinante en el momento de las apariciones, y que 10 años antes, como lo vamos a ver, se le había advertido que en Tre Fontane habría apariciones. Un apoyo concreto vino ciertamente del encuentro que tuvo el vidente, que se llamaba Bruno Cornacchiola, con el mismo Papa Pío XII el 9 de diciembre de 1949, al final de la celebración de la llamada Cruzada de la Bondad en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión, Bruno le confesó al Santo Padre que justo 10 años antes, en 1939, a su regreso a la Guerra Civil Española, donde él había ido como voluntario, había tenido la intención de matarlo, a lo que el Papa respondió con fino humor. Desde entonces hubo otros encuentros con el romano pontífice. Con el tiempo, la autoridad eclesiástica competente no sólo permitió el culto de la Virgen de la Revelación, que así se dio a conocer allí, sino que el Papa exhortó al vidente a tener charlas, conferencias sobre su experiencia y bendijo una estatua que representaba a la Virgen de la Revelación, la que luego fue llevada en procesión desde San Pedro hasta el santuario de Tre Fontane. Tre Fontane no está muy lejos de San Pablo Extramuros. La estatua es la misma que se encuentra ahora frente a la gruta. En 1956, Pío XII permitió la construcción de una capilla para el culto y confió su custodia a los franciscanos menores conventuales. Más tarde, el mismo vicariato de Roma comenzó la obra del arreglo general del lugar, que ahora se llama el pequeño bosque sagrado, el bosqueto, ¿no?, de la Gruta Milagrosa. En 1997, para más datos, Juan Pablo II aprueba la denominación Santa María del Tercer Milenio en Tre Fontane. Todos estos hechos pueden válidamente interpretarse como aprobación, no formal, pero sí tácita. Especialmente en los primeros tiempos, claro, hubo escepticismo, hubo dificultades, pero la iglesia nunca planteó un obstáculo. Y Bruno Cornacchiola fue invitado a menudo a hablar sobre su experiencia en varias ciudades italianas, incluso en los baluartes de sus antiguos compañeros marxistas y en el exterior. Y el Observatorio Romano, que sabemos es el órgano oficial de la Santa Sede, enumerando en uno de sus artículos los santuarios marianos más famosos, incluyó el de Tre Fontane. Todo esto para decir que hay que tenerlo en consideración y mucho. Pero ahora veamos algo muy interesante también. Las apariciones habían sido ya anunciadas 10 años antes a una mística. En 1937, Nuestra Señora había informado a la sierva de Dios, Luigina Sinapi, sobre las futuras apariciones en Tre Fontane. Ocurrió cuando Luigina se acercó a la gruta cerca de la abadía de Tre Fontane. Ahí hay una abadía cerca cisterciense, trapense, y entrando tuvo la visión de la Virgen llorando en la gruta, ¿no? La Virgen tenía puesta su mirada abajo, miraba hacia abajo, y sorprendida Luigina observó el entorno y en un rincón encontró restos de un feto. Intuyó que eran los de un aborto, arrojados a aquel lugar oscuro, lejos de miradas indiscretas. Dolorida, Luigina, movida por la misericordia, enterró aquellos pobres huesos. Fue cuando vio que la Santísima Virgen
la estaba mirando con ternura por su gesto de caridad. Y le habló. Le habló y le dijo: volveré a este lugar para convertir a un hombre que hoy lucha acerbamente contra la Iglesia de Cristo y quiere asesinar al Santo Padre. Luego le ordenó: ve ahora a San Pedro. Allí encontrarás a una religiosa que te hará conocer a su hermano, que es un cardenal. Debes llevarle el mensaje. Y concluyó diciendo: desde este lugar estableceré el trono de mi glorificación en Roma. Tendrás que decirle al cardenal que pronto será el nuevo papa. La Sinapi va en busca de la mujer, descrita por la Virgen hasta en el aspecto físico, y la encuentra en San Pedro, en la basílica. Se trata de la hermana del cardenal Eugenio Pacelli. La mística habla con el cardenal, quien escucha con cierto desapego las palabras de esa mujer sencilla, pero animada de una fe muy profunda. La profecía se cumple a los 2 años. Eugenio Pacelli asciende al trono pontificio con el nombre de Pío XII. Es muy probable que por aquella profecía mariana que le incumbía a él, el nuevo papa haya tenido una actitud de particular disponibilidad hacia las apariciones de Tre Fontane, demostrándose cada vez más convencido de su autenticidad con el pasar del tiempo, ¿no? Además, entre las palabras de la vidente romana había escuchado a Nuestra Señora y transmitido al entonces cardenal que se incluía el anuncio de la extraordinaria conversión de un anticatólico y su total y activa participación a partir de la experiencia mística con la Virgen Santísima. Y ahora vamos al vidente. Bruno Cornacchiola nace en Roma el 9 de mayo de 1913, en el seno de una familia sumida en la miseria material y espiritual. Su padre, a menudo borracho, se lo pasa en la taberna, y su madre, que es el único sustento por causa del trabajo, no se ocupa de los hijos. Y así crece Bruno. A los 14 años abandona la casa y hasta que le toca el servicio militar vive como vagabundo, abandonado a sí mismo, en las aceras, en las zonas más escuálidas de la Roma marginal. En 1936, y una vez terminado el servicio militar, Bruno se casa con Yolanda, de cuyo matrimonio nacerán 4 hijos, 3 de ellos antes de su conversión. Muy joven, y poco después de casado, parte como voluntario del bando marxista en la Guerra Civil Española. En España conoce a un alemán protestante que le inculca odio al Papa y a la Iglesia Católica, tanto que en 1938, estando en Toledo, compra una daga a la que le hace grabar en la hoja "Muerte al Papa". Y desde entonces proyecta dar muerte al romano pontífice. Después de la Guerra Española, Bruno regresa a Roma y trabaja como controlador de tranvía. Se une a un partido de izquierdas y a los bautistas, para luego pasar a los adventistas del séptimo día. Y es entre estos últimos que se destaca por su celo fanático en la guerra contra la Iglesia, la Virgen y el Papa. Yolanda, en cambio, era católica y los intentos de su esposa de convertirlo se ven todos frustrados. Consigue, eso sí, a fuerza de mucho machacar, que haga los 9 viernes, los 9 primeros viernes, ¿no?, del Sagrado Corazón. Por su parte, Bruno hace todo lo posible por apartar a su mujer del catolicismo y llega a quemarle estampas de santos y a destrozar el crucifijo de su esposa. Yolanda resiste, pero al final se ve obligada a apartarse de la iglesia y abandona los sacramentos. Y así las cosas hasta la tarde de un 12 de abril de 1947, cuando la Santísima Virgen le cambia la vida, o más bien
da la vida a quien está sumido en sombras de muerte. Es el comienzo de las apariciones de Tre Fontane. A partir de entonces, Bruno pasará el resto de su existencia defendiendo la Eucaristía, la Inmaculada y el Papa, y funda una obra catequética, la Sacri, Sala Ardiente de Cristo Rey Inmortal. Viaja a distintos países como Canadá, Australia, para dar testimonio de su conversión y transmitir los mensajes que había recibido de la Santísima Virgen. Más de una vez se encuentra con Pío XII, también conoce personalmente a Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Bruno Cornacchiola muere el 22 de junio de 2001. ¿Imaginan qué era el 22 de junio del 2001? Pues sí, era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí vamos a detenernos para seguir luego, entonces, porque esto va a ser un poco más largo de lo previsto, las apariciones y los mensajes. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.